Ministerio Gracia y Cruz presenta Pensando las Escrituras. Comparte Víctor Bascuñán Carrasco, ministro del Evangelio. El orgullo del hombre es aplastado por la gracia de Dios. El Evangelio, cuando llega a la vida del cristiano, una de las primeras cosas que le muestra es su condición orgullosa. Me refiero cuando llega a la vida del cristiano antes de ser cristiano, a eso me refería. Una de las cosas que le muestra es este orgullo, esta altivez que hay en el corazón de todo hombre. Lamentablemente, el hombre sin Cristo es arrogante, es soberbio, es altivo y es orgulloso. Él cree que puede vivir separado de Dios. Y el Evangelio expresa que no, que esto no es así. Juan capítulo 15 dice: separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, es la gracia de Dios la que viene a nuestra vida. La gracia de Dios, esta gracia asombrosa de Dios, esta gracia sublime de Dios, esta gracia perfecta de Dios que viene desde el mismo corazón de Dios y se manifiesta allá en las tinieblas, donde todo hombre se encuentra perdido en sus pecados y delitos y totalmente separado de Dios y del reino de Dios. Ahora, cuando la gracia viene a buscar al hombre, estando este hombre en una condición de total ceguera espiritual, estando este hombre en una condición de total separación de Dios, estando este hombre en una condición de lejanía de Dios, cuando viene esta gracia, lo primero que hace la gracia es aplastar el orgullo del hombre ahí en las tinieblas. Este hombre arrogante, soberbio, al oír las noticias del Evangelio. El Evangelio son buenas noticias, pero vienen antecedidas por malas noticias. ¿Y cuáles son las malas noticias? Que el hombre está separado de Dios, que el hombre está ciego en su entendimiento, que en el hombre no existe cosa buena según el criterio de Dios y según la mirada de Dios. Dios no ve la apariencia, Dios ve el corazón del hombre. Las noticias malas siguen. El hombre está bajo la ira de Dios, bajo la justa ira de Dios. El hombre se encuentra bajo el juicio de Dios. El hombre está maldito porque está en un estado de muerte espiritual, de separación total y completa de Dios. Y el hombre está condenado a las llamas eternas. Cuando el ser humano arrogante, soberbio, oye este mensaje, en medio del mensaje del Evangelio va el poder de la charis de Dios, va el poder de la gracia de Dios, y este hombre es aplastado ahí por la gracia. Su orgullo es aplastado, su arrogancia es aplastada cuando este hombre por revelación entiende que uno como ser humano no puede hacer nada para salvarse a uno mismo. Que las famosas justicias nuestras, que pueden ser muy legítimas para cada uno de nosotros, para Dios son verdaderos trapos de inmundicia. Que nuestras obras, nuestras buenas obras, según nuestro propio criterio, a Dios no le sirven. Que la salvación de comienzo a fin es obra exclusiva de Dios y que yo como ser humano, usted como ser humano, no participa en nada de esto. De hecho, Martín Lutero dijo que si el hombre quisiese introducir un dedo de su mano en la obra de Dios, de seguro lo iba a echar todo a perder. Entonces esta gracia de Dios, cuando viene al hombre, aplasta su orgullo. Nos avergüenza, nos humilla, nos muestra nuestra real condición. Ahora Dios no lo hace por un mero capricho, no lo hace por querer Él desde un carácter caprichoso, infantil, inmaduro, festinar con la raza humana. No, lo que pasa es que el orgullo del hombre tiene que ser aplastado, tiene que ser destruida esta soberbia que nos dice que podemos vivir sin Dios. El hombre sin Dios no puede hacer absolutamente nada. Lamentablemente, el ser humano, los seres humanos, queremos ser los sujetos, no queremos ser los objetos. Queremos estar en el centro del asunto, no en la periferia. Queremos ser los sujetos de la salvación. No queremos ser los objetos de la salvación. Nos gustaría que nos aplaudieran porque nosotros logramos la salvación. Por eso es que todas las religiones están basadas sobre lo que el hombre hace. Y lamentablemente la iglesia cristiana se ha apartado de la verdad bíblica y le está enseñando a sus seguidores
que el hombre puede hacer cosas para agradar a Dios, que el hombre puede ir a Dios, que el hombre puede mejorar su propia vida declarando, decretando, visualizando. Y todo eso es falso, todo eso es mentira. La Biblia resiste todas estas declaraciones de una forma categórica. El ser humano no puede hacer absolutamente nada para ir a Dios. La revelación bíblica es Dios revelándose, es Dios manifestándose, es Dios dándose a conocer, es Dios viniendo al hombre, es Dios alcanzando el corazón del hombre y no el hombre alcanzando a Dios. Les decía yo que lamentablemente el hombre quiere ser el sujeto de la salvación y no el objeto de la salvación. El hombre quiere tener una actitud activa, no una actitud pasiva en el proceso. Quiere ser él quiere participar activamente de la salvación. Y Dios dice un categórico no. Tú no puedes colaborar porque todo lo que tú haces está mal, porque tú en teoría y en práctica, oh ser humano, cualquiera seas tú, eres un hombre perdido, lejos de mí, y eres un pecador. Es triste, pero la gracia de Dios viene a hacer esto, a aplastar el orgullo, a aplastar la idolatría, el paganismo de nuestro corazón, que ha levantado nuestro propio corazón y nos ha llevado a una condición de Dios. Y si no, la religión ha creado un Dios a su medida, un Dios a su imagen, que no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. Nos resistimos a la verdad de que Dios es el único autor y consumador de nuestra fe. El ser humano desde su arrogancia se resiste a esto. Inclusive una vez que el Señor ha aplastado nuestro orgullo ahí en las tinieblas y nos ha provisto de fe y de arrepentimiento y nos trae al reino de Dios por medio de la muerte de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo, y nos trae al reino de Dios y nos hace hijos de Dios por medio de la regeneración. Inclusive ahí la gracia seguirá aplastando los residuos mentales de los parámetros antiguos, de la vida antigua. Seguirá aplastando los paradigmas mentales que nos dicen que podemos hacer algo para agradar a Dios o que podemos hacer algo para mejorar la obra de Dios. Y el Evangelio es categórico, es enfático. El hombre no puede hacer nada para mejorar la obra de Dios. La obra de Cristo en la cruz del Calvario es perfecta, de comienzo a fin. Su muerte es lo único que Dios valida y es la muerte de Cristo la que logró satisfacer las altas demandas de Dios. Nos resistimos a la verdad de que Dios es el único autor y consumador de nuestra fe. Por su naturaleza, el ser humano se rebela contra la doctrina de la gracia soberana, de esta gracia libre, esta gracia que viene y que le dice al hombre, yo tengo que hacerlo todo, porque la gracia en su carácter y en su naturaleza no nos ayuda a hacer las cosas. La gracia de Dios lo hace todo, lo ejecuta todo, y todo el proceso de santificación es obra de la gracia de Dios dentro de nosotros. El cristiano participa creyendo y recibiendo lo que Dios está haciendo. Esa es la participación que tenemos. No es la que el humanismo ha propuesto, de hacer mil cosas para Dios que nacen desde nuestra carnalidad, desde nuestra mundanalidad. No nacen desde la obra perfecta de Cristo en la cruz. Dios sabe cómo romper nuestra rebelión y hace que seamos amigos de la gracia. Nos reconcilia consigo mismo, nos reconcilia con Cristo, nos reconcilia con la gracia y en el proceso de santificación nos enseña a vivir en gracia y por gracia y bajo la gracia. Cuando Dios le enseña a los pecadores que su misma esencia está depravada, apartada de Dios, lejos de Dios, que el ser humano no tiene nada bueno, y el hombre entiende esta verdad por revelación, y el hombre entiende que el ser humano tiene una profunda necesidad de Cristo, la gracia de Dios se convierte en un poder sobrenatural actuando en aquel que dice, sí, es verdad, yo necesito la gracia de Dios. Es verdad, estoy totalmente incapacitado, no puedo ir a Dios, estoy perdido, estoy bajo la ira de Dios, estoy bajo el yugo de Dios, y no hay nada que yo pueda hacer, y no hay nada que la institución religiosa pueda hacer
Y no hay nada que algún hombre, por muy preparado que sea, pueda hacer por ti. Es la gracia de Dios, la sublime, asombrosa y maravillosa gracia de Dios que tiene que penetrar tus tinieblas y ahí aplastará el orgullo, te quitará la altivez y te permitirá confesar, homologar lo que Dios dice de ti y serás arrastrado de tinieblas a luz. La gracia se va a convertir en un poder alentador dentro de ti. Juan capítulo 1, versículo 16 dice, pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Desde que el Señor te llamó de las tinieblas, desde que fuimos elegidos por el Señor, hasta la culminación de la glorificación y todo el proceso de la santificación, la gracia se vuelve el fundamento de la vida de todo cristiano. La gracia reina de forma espléndida y gloriosa en nuestra vida. Lo dice Juan 1:16. De su plenitud todos hemos recibido. Y gracia sobre gracia. Esta expresión gracia sobre gracia literalmente significa gracia frente a la gracia. La gracia siga la gracia en nuestras vidas como las olas del mar que vienen una tras otra. La gracia inundará no solamente nuestras mentes, nuestro foro interno, nuestra capacidad volitiva, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro intelecto, nuestro espíritu, y vendrá una oleada de la gracia, y vendrá otra oleada de la gracia, y otra oleada de la gracia, y la gracia sobrepasará y hará rebosar el corazón del creyente, hará rebosar el corazón de aquel que ha sido redimido por esta misma gracia, por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. La gracia es el principio divino por el cual Dios salva al creyente. La gracia, querido hermano, querido amigo, es la provisión de Dios en la persona y en la obra de Jesucristo ahí en la cruz del Calvario. La gracia es la que manifiesta el llamado, la elección, la regeneración, la justificación, la adopción, la santificación y la glorificación. La gracia te va a permitir abrazar libremente a Cristo. La gracia te va a permitir abrazar al Padre. La gracia te permite estar de pie cuando todo tu mundo cae en pedazos. La gracia te va a sostener pese a ti mismo. La gracia va a tener un poder dentro de ti que te va a mantener de pie cuando estás recibiendo golpes desde las tinieblas. La gracia te va a sostener. La gracia va a actuar dentro de ti con una dinámica de reino tan poderosa y tú vas a quedar impactado y vas a tener que decir: es la gracia de Dios en mí actuando, no soy yo. Es la gracia de Dios en mí llevándome y guiándome. Desde el día de tu salvación hasta que estés en la presencia del Señor, la gracia de Dios se volverá lo único que tú necesitas. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. El Dios de paz bendiga sus vidas y la gracia de Dios abunde en sus vidas.